El Señor les bendiga. Vamos a darle cierre a estos 7 programas, la economía del reino. Creo que esta palabra va a marcar algo definitivo sobre su vida, sobre su casa. Yo creo que esta palabra va a determinar cosas nuevas. Yo creo que esta palabra va a determinar cambios productivos en su vida. Amén. Es 7, el día 7, la palabra número 7. Creo que lo perfecto, la sustitución, yo profetizo un tiempo de restitución. Esta palabra va a traer restitución financiera para tu vida. Esta palabra, por ser la séptima, la última, va a traer un tiempo de puertas abiertas, va a traer un nuevo tiempo para su vida. Dios está dando nuevos tiempos. Nuevo tiempo de preparación académica para su vida, nuevo tiempo de formación académica, una nueva oportunidad para su matrimonio, para su casa, para su hogar, una nueva oportunidad para sus hijos, una nueva oportunidad para ti. Dios abre los ojos de tu entendimiento para que comiences a ver todo lo que estaba nublado, comienza a esa neblina a quitarse y el Espíritu del Señor comienza a darle vida, vida sobre su ministerio, vida sobre sus recursos. Yo declaro sanidad. Esta palabra traerá sanidad sobre su vida. Esta palabra traerá vida. Todo cuerpo enfermo es sanado. Toda mente. Ahí hay libertad donde está el Espíritu de Dios. Y nada puede resistir la palabra de Dios. Así que aquello que le atemoriza a usted, aquello que le está causando opresión, aquello que le está causando temor, es quitado en el nombre de Jesús. Reaccione, por favor. Levántese en la fe. Levántese en una fe espontánea, en una fe sobrenatural, porque Dios va a hacer cosas grandes. Mañana, confiando en Dios, si Dios lo permite, estaré ministrando una palabra por YouTube. Amén, por el canal YouTube. Una palabra de fe que Dios me ha dado. Amén, me la entregó esta madrugada y la voy a compartir mañana. Es una palabra para su fe, para que su fe crezca. Por ahora vamos a conectarnos. Yo quiero comenzar leyendo Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Yo voy a leer esta versión. La voy a leer. Tengo varias Biblias acá. Tengo la versión Reina Valera. Tengo 3 versiones aquí en la tablet. Y tengo mi versión Nueva Traducción Viviente. Hoy quiero manejar varias versiones, ya que es el cierre. Pero quiero comenzar en Deuteronomio capítulo 6. Buenas noches, amados. Por favor, quisiera que alguien me ayudara a colocar los textos bíblicos. No importa si todos lo hacen, va a ser una noche de bendición. Deuteronomio capítulo 6, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el verso 5 y 6. Ahí nos quedamos hace 8 días con la enseñanza. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 6 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de tus mandatos que hoy te entrego. Este es el mandamiento. Y este es el mandamiento que está por encima de todo lo que anhelamos y de todo lo que queremos ser. Encima de este mandamiento no existe nada. Y tú y yo no podemos colocar algo sobre este mandamiento. Esta es la base de la vida. Esta es la base del conocimiento, esta es la base de la eternidad, esta es la base de la bendición, este es el fundamento de la bendición, este es el fundamento del progreso, este es el fundamento del hogar, de la sanidad del hogar, este es el fundamento de la sanidad del cuerpo. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, en tu cuerpo, un milagro de sanidad, si tú quieres ver un milagro de salud, y ahora es importante entender que sanidad y salud son 2 cosas completamente diferentes. La sanidad es algo diferente, pero si tú quieres ver un milagro de sanidad, o un milagro de salud, o un milagro financiero, o si tú quieres ver en tu vida un milagro en tu matrimonio, un milagro en tus hijos, un milagro en tu economía, un milagro en tu empresa, un milagro en tu ministerio, necesitas establecer este fundamento como el eje fundamental de toda tu vida. A partir de que establezcamos en nuestras vidas el mandamiento que acabé de leer, a partir de ahí podemos edificar. No tratemos de edificar un progreso, no tratemos de edificar una familia, no tratemos de edificar un ministerio, no tratemos de edificar nada sin este mandamiento. No solamente es citarlo, es
declarar este mandamiento, vivirlo y comenzar a caminar sobre ese mandamiento. Tenemos que aprender a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y preocupar porque todo nuestro ser se ocupe de cumplir su palabra. Este mandamiento nos enseña 6 principios. Número 1. Si tú no amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces cualquier cosa, cualquier persona, cualquier empleo o cualquier circunstancia te va a alejar por completo de Él. ¿Sabe? Esa es la razón por la cual muchas personas se apartan con facilidad de Dios. Esas personas que un día tuvieron su hogar y por diferentes circunstancias se acaba el hogar, tuvieron un buen empleo, un buen salario y por circunstancias se acaba eso, tuvieron una buena economía y por circunstancias se acaba ello. Ese tipo de personas que un día estuvieron sirviéndole al Señor, adorando al Señor, pero vinieron pruebas, vinieron circunstancias a sus vidas y se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque no amaban al Señor con todo su corazón. Amaban al Señor sí, pero no con todo su corazón. No tenían involucrado el corazón para amar a Dios. No tenían involucradas las fuerzas para amar a Dios. Y no tenían involucrado el alma para amar a Dios. Cuando nosotros carecemos de que nuestra alma, y esto es importante decirlo, porque nosotros tenemos que entender que la Biblia habla que el amor hacia Dios se tiene que manifestar en 3 áreas importantes de nuestro ser: corazón, fuerzas y alma. Corazón, fuerzas y alma. Son 3 ambientes diferentes en nosotros. Mi corazón tiene que estar completamente comprometido con Dios. Mis fuerzas tienen que estar comprometidas con Dios. Ahora yo quiero entrar a algo que es importante entender, que lo hemos venido relacionando estas 6 escrituras, estas 6 clases. Cuando tú le entregas tus fuerzas a Dios, y lo hemos visto lamentablemente en la iglesia, cuando vamos a iniciar una vigilia, cuando vamos a iniciar un servicio dominical, incluso en este momento de pronto hay alguien allí que está luchando por estar conectado porque acaba de llegar de trabajar, salió muy temprano de su casa, acaba de llegar a su casa, está bastante cansado. Le va a ser muy difícil realmente amar a Dios con todo su corazón. Cuando las fuerzas de una persona no están comprometidas con Dios, sino que cuando las fuerzas de esas personas están comprometidas con la labor, con el trabajo, con las ocupaciones diarias, el corazón de esa persona nunca podrá amar a Dios. ¿Cuándo podrá un corazón amar a Dios con todo? Cuando las fuerzas de esa persona están comprometidas con Dios, y cuando el alma de esa persona está completamente comprometida con Dios. Pero de repente hay muchas personas en las iglesias que le dan todas sus fuerzas al trabajo, todas sus fuerzas a sus labores diarias, entregan todo su vigor, y cuando vienen a darle adoración al Señor, y cuando vienen a darle alabanza al Señor, ya no tienen de dónde sacar algo, ya no tienen una palabra, ya lo que están dando lo dan desde el cansancio, y ya les cuesta recibir porque están completamente agotados. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. No le entregues tus fuerzas a las labores, no le des tus fuerzas a las mujeres, dice la Biblia. No le des tus fuerzas al trabajo, no le des tus fuerzas a tu profesión, no le des tu fuerza a tus proyectos de vida, no le des tus fuerzas a la construcción de tu casa, no le des tu fuerza ni siquiera a tu ministerio, no le entregues tus fuerzas a tu ministerio. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y cuando todas tus fuerzas estén rendidas al Señor, toda tu alma y todo tu corazón lo podrán amar. Número 2, si tu corazón no está rendido al Señor por completo, entonces el día en que progreses te vas a apartar de Dios. Número 3, este fue el problema del joven rico. Este amaba más al dinero que a Dios y por eso no quiso seguirlo. Vamos a detenernos un momento en el principio número 3, cuando no amamos a Dios con el corazón, con todo el corazón, las fuerzas y el alma. Ahora bien, vamos a ir a Mateo capítulo 19, para ello voy a leer Reina Valera 1960, y dice así, Mateo 19, 21, 22, dice: Jesús le dijo, hablando del joven rico, un joven empresario, ojo con los empresarios y ojo con aquellos hermanos en la fe que quieren la prosperidad, que están esforzándose por prosperidad. Tú puedes tener prosperidad, Dios te va a dar prosperidad. Dios quiere que tú tengas mucha prosperidad, mucho avance financiero. Pero cuidado con tener el corazón del rico. El rico tenía su corazón
su mente, su alma y sus fuerzas en la riqueza y no en Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todos los bienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Note el corazón de este joven. Este joven no solamente tenía posesiones, este joven tenía muchas posesiones, pero a ello vemos que le costó amar a Jesús y que le costó seguir a Jesús porque su corazón, sus fuerzas y su alma estaban centradas en la prosperidad. Hace 8 días enseñamos que la prosperidad no es mala. Y hace 8 días enseñamos, tú puedes ver la enseñanza de hace 8 días en YouTube, que hace 8 días enseñamos que prosperar no es malo, que el dinero no es malo, que tener riqueza no es malo. Lo malo está cuando violamos el mandamiento de Deuteronomio 6, cuando amamos más el dinero que a Dios, cuando entregamos nuestras fuerzas al dinero y no a Dios, y cuando nuestra alma se va tras las vanidades del dinero y no tras del llamamiento de Dios. Número 4. Al igual que el joven rico, tú puedes conocer y aplicar todos los mandamientos de tu vida, pero si tu corazón está en el dinero u otra cosa, te va a costar seguir a Jesús. En el número 3 vemos que el corazón de este rico estaba ligado al dinero, no a Jesús. Las fuerzas estaban ligadas a la prosperidad, no a Jesús, y por eso no quiso seguir a Jesús. Pero en el punto número 4 vemos, en Mateo 19, 18 al 20, me permito leerlo. Mateo 19, 18 al 20 dice, Reina Valera le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este joven está cumpliendo todos estos mandamientos. Este joven está cumpliendo la ley. Pero este joven tiene su corazón en el dinero, sus fuerzas en el dinero, su integridad en el dinero, su alma ligada a la vanidad del dinero. Por eso como punto, como aspecto número 4, es importante entender que cuando el corazón, el alma y las fuerzas de una persona, de un creyente, no están en Jesús, entonces están en otras personas o en otras cosas, va a constar que esa persona siga a Jesús. Este joven no quiso seguirlo. Y para cerrar, el punto número 6 de Deuteronomio número 6, de manera que el dinero o la riqueza no es mala. Lo malo es cuando tú amas más eso y le das más prioridad a ello que a Dios. Quiero que leamos este texto bíblico, todos lo conocemos. Quiero que leamos, que escuchen por favor este texto bíblico de la versión Reina Valera Internacional. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es importante entender el texto que Jesús está dando a enseñar. En primer lugar, amados, note que Jesús no dice que nadie puede tener dinero. Note que Jesús en ningún momento dice que ninguno puede tener dinero. Él lo dice, Jesús no dice, ninguno puede tener dinero y tener a Dios en su corazón. Eso no dice la Escritura. Las palabras que Jesús usa son importantes resaltarlas. Él dice, ninguno puede servir, no tener. Hay una diferencia entre tener y hay una diferencia entre servir. ¿Tú puedes tener dinero? Claro. Ya vimos en 5 programas el corazón de Dios para bendecirnos financieramente. Jesús en este texto no dice, ninguno puede tener dinero y a la vez tener a Dios. Él no usa la palabra tener, él usa la palabra servir, darse a. Y dice, ninguno puede servir, no tener, sino servir a dos señores. Dice, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y vuelve y dice, no podéis servir, no usa la palabra tener. ¿Podemos tener a Dios y podemos tener dinero? Sí. ¿Podemos tener a Dios y podemos tener riqueza? Sí. ¿Podemos tener a Dios y podemos tener prosperidad? Sí. Siempre y cuando tengamos presente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Podemos tener ambos elementos, siempre y cuando mi corazón, mis fuerzas y mi alma no estén tras la vanidad,
no estén tras el orgullo, no estén tras la perdición, no estén concentrados en eso, sino en amar a Dios con todo lo que soy. De manera que cuando yo amo a Dios, y por favor regálenme allí una escritura, que alguien escriba, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, y cuando yo le sirvo a Dios con todo ello, le sirvo a Dios, el dinero me servirá a mí. Cuando yo trabajo para Dios, el dinero trabajará para mí. ¿Dónde dice eso en la escritura? Pablo dice que el obrero es digno de su salario. Jesús dice que el obrero es digno de su salario. Quiere decir que cuando yo trabajo para Dios, soy digno de recibir una recompensa financiera. Soy digno de recibir un salario que viene de Dios, por así decirlo. Y el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Significa entonces que cuando yo trabajo para la obra de Dios, cuando yo rindo mi vida y me ocupo, como vimos hace 8 días en el principio de Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, amados, entonces lo demás va a ser añadido, lo demás me va a perseguir. Recuerden Deuteronomio capítulo 28, que lo trabajamos también en el 4º programa. Y acontecerá que si obedeces atentamente la voz de Jehová, todas estas bendiciones te perseguirán. El tema aquí no son las finanzas, el tema es cuando mi corazón le sirve a Dios y le sirve a las finanzas. Jesús dejó muy claro el principio, no puede servir a dos señores, no le puede servir a Dios y no le puede servir al dinero. No puede servirle a Dios y no puede servirle a la riqueza, pero Él no dice que no puedes tener. Sí puedes tener riqueza, pero necesitas servirle a Dios. Y mientras te ocupas de Dios y le entregas toda tu vida a Dios, hacer que el dinero trabaje para la obra de Dios a través de ti. Amén. Entonces la expresión tener y la expresión servir, dichas por Jesús, son diferentes. Jesús dice que nadie puede servir al mismo tiempo a estos dos señores. Es que es sencillo si lo pusiéramos de esta manera. Hay personas en la iglesia, en las iglesias, que o están conectados con Dios, le sirven a Dios, pero cuando sale un trabajo que los esclaviza, que les quita todo el tiempo, incluyendo los domingos, ¿sabe lo más común? No debiera ser, pero lo más común, la persona termina renunciando a la iglesia, termina apartándose de la iglesia que renunciando al trabajo. Es más fácil para una persona que un día está congregada y que le sale un trabajo de domingo a domingo, es más fácil para esa persona, eso está 100% comprobado, que es más fácil que la persona deje de ir a la iglesia que deje de ir a trabajar. Y es más fácil que la persona no vaya a la iglesia un domingo, un miércoles, por estar ocupado del trabajo. Le está sirviendo a dos señores. Trata de servirle a dos señores. ¿Qué pasa? Al final de su vida, esa persona terminará renunciando a un señor. Y tristemente la iglesia termina renunciando al Señor Jesucristo y comienza a servirle al Señor riqueza, al Señor proyecto de vida, al Señor economía. Entonces, ¿es legal tener dinero? Dios quiere bendecirnos, amén. Estos 7 temas simplemente son una palabra profética para abrir el entendimiento a la economía, pero es muy importante anotar que en la medida en que Dios te prospera y en la medida en que Dios va a establecer la prosperidad en tu vida, tú tienes que tener claro cuál es el Dios al que le vas a servir. Tú tienes que servirle a Dios. Ningún trabajo puede apartarte de Dios. Ningún trabajo, por más fuerte que sea, tiene que robarte el llamado que tú tienes. Si tú tienes un llamado, pero tu trabajo te está impidiendo cumplir el llamado, cuando tú eres consciente que tienes un llamado, si hay alguien ahí que es consciente que tiene un llamado, que Dios le hizo un llamado, pero su trabajo es más importante que el llamado, su trabajo es más importante que congregarse, su trabajo es más importante que discipularse, su trabajo es más importante que las almas, que el evangelio, mi amado, usted está vencido. Usted está completamente rendido, usted está completamente apartado, su corazón no ama a Dios, sus fuerzas no aman a Dios, su alma no ama a Dios, porque usted está demostrando que usted está 100% rendido al Señor progreso, al Señor prosperidad. Ahora bien, la palabra servir, o la palabra más bien Señor, ninguno puede servir a dos señores. La palabra Señor significa amo, dueño o propietario. En otras palabras, Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, a dos dueños o a dos propietarios. ¿Por qué?
Porque cuando hablamos de la economía tiene el poder para dominar una persona. La economía tiene el poder para señorear una persona y la economía tiene el poder para hacerse propietaria de una persona. Es tanto así que logra hacer que muchas personas se aparten de la palabra, del llamado de Dios. Entonces la palabra Señor significa dueño, amo, propietario, mientras que la palabra servir, que usó Jesús, la palabra servir significa acción de ser sujeto o esclavo. Nadie puede ser sujeto, nadie puede ser esclavo, nadie puede tener la acción de ser frente a un amo, frente a un dueño o frente a un propietario. Por favor, dígame que este trabalenguas lo acaba de entender. Amén. Esto significa tres cosas. Número uno, significa que no podemos dar nuestra vida a la riqueza y tratar de dar la vida a Jesús al mismo tiempo. Número dos, porque uno de los dos terminará por poseer toda nuestra atención y todo nuestro tiempo. Y número tres, y uno de los dos logrará hacer que olvidemos a uno de los dos señores. Estos principios son básicos, están en la palabra, no necesitan, qué revelación, esto está en la palabra, está en su propia Biblia, simplemente que tal vez no le hemos prestado la atención inmediata. Ahora bien, por eso, amados, es que es fácil ver que muchas personas, cuando no tienen un empleo o cuando no tienen economía, buscan al Señor con afán, buscan al Señor con desesperación. Hoy es curioso, hoy mandé a todos los contactos que tengo de WhatsApp, a todos, no quedó un solo contacto sin que le llegara una nota que envié acerca de... Porque esto es curioso, esto llama la atención. Tenemos un pueblo que se llama cristiano, tenemos un pueblo que dice amar a Dios, que dice buscar a Dios, que dice servirle a Dios, que dice amar las almas, pero no les vemos en las redes sociales publicando nada de Dios. No les vemos en las redes sociales. Al contrario, tenemos mucha gente dentro del pueblo de Dios que usan los medios como las redes sociales para hacer lo mismo que los demás hacen, para hacer el mismo tipo de video que los demás hacen con el objetivo de recoger recursos financieros, de que sus videos impacten y reciban recursos financieros. Noten que el método es incorrecto, porque las redes como TikTok, las redes como el Instagram, las redes como el Facebook, las redes como el YouTube, las redes sociales están invadidas completamente de leyes y de escenas y, ¿cómo digo esto?, de culturas, de hábitos que están corrompiendo a la juventud, que están corrompiendo a la sociedad. Están corrompiendo públicamente, ya se exhibe la perversión. Ya estamos en un grado donde la perversión ya no es un mito, donde muchas cosas ya no son un mito, ya no son dentro del closet, sino que se hace públicamente todo a través de las redes sociales. Pero no vemos un pueblo de Dios comprometido con usar esas redes para expandir un mensaje, para expandir el reino, para expandir una palabra. Vemos dentro de la iglesia que solo son los pastores los que hacen eso, que solo son los profetas los que hacen eso, los apóstoles, algunos evangelistas, pero de resto no vemos al pueblo de Dios en general usando las redes para bombardear el mundo con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación, con un mensaje de oportunidad para los miles de hogares que se divorcian, para las miles de personas que están a punto de suicidarse, para los millones de jóvenes que están cambiando su identidad y que ciertos videos los empujan más a seguir avalando la perversión en la que están. Y hoy mandaba yo ese pequeño tips a ver quién lo entendía y todos me dijeron amén. Uno me dijo: apóstol, gracias, bendiciones. Yo no le estaba mandando un saludo a nadie. Yo no le estaba mandando un saludo a nadie. Yo no le estaba mandando una palabra de motivación a alguien. Yo no estaba enviándole una palabra de fe a nadie. Yo estaba mandando una semilla de conciencia para que los que recibieran el mensaje, reaccionaran y entraran a las redes a soltar una palabra. Entraran a las redes a cambiar el estilo que están usando en las redes sociales para publicar muchas cosas que no tienen sentido y que empiezan a usar sus perfiles, sus redes.
Nosotros tenemos un equipo aproximadamente de 60 a 70 personas en casa de gobierno, la calera congregada toda la iglesia. Es increíble que de 70 personas, 60 personas, 80 personas que ya hay, 4 y 5 reproducen estos videos que yo doy y los publican en sus muros. 4 o 5 de 70. Ahora, lo curioso de esto, amado, y quiero que tenga conciencia y me diga si estoy equivocado o no, es que puede que no estén de acuerdo esos 70 con lo que yo predico y no lo quieran compartir por algún motivo. Pero lo interesante es que ellos no se atreven a publicar en sus muros una palabra. Ellos no usan su Facebook para pararse en hacer un video de fe. Ellos no usan su YouTube, ellos no usan su TikTok, ellos no usan su Instagram, ellos no usan sus estados de WhatsApp, sus historias de Facebook para lanzar una palabra profética, un decreto, un video con una palabra para establecer algo. No, no publican lo que Dios nos da. Lo que lo hacen son 5 o 6 por mucho de 70, pero el resto que tampoco se toma el tiempo de publicar esto, se desafía a mandar una palabra de fe. Amén, no lo hacen. ¿Por qué? Porque eso habla de que el corazón de muchas personas no está ligado a Dios. No está 100% enamorado de Dios. Da a entender como si no importara realmente lo que está pasando en el mundo. Y dentro de ese mensaje que envié hoy, lo envié a muchas naciones, lo envié a países, los contactos que tengo. Una señora me contesta y me dice: apóstol, Dios lo bendiga, amado siervo del Señor, etcétera. Apóstol, le estoy pasando una situación económica muy difícil con mi familia, con mis hijos. Le pido, apóstol, que comiencen a hacer oración para que Dios me bendiga para una casa. Para que Dios me bendiga para una casa y que me saque de este territorio junto con mis hijos. Hermano, yo dije, le mostré a mi esposa, le dije, por Dios, o sea, ¿dónde está una persona de estas? ¿En qué mundo está ubicada? Que le estoy mandando una palabra para que se active y envíe mensajes, y a partir de ese mensaje todos los días empiezan a usar sus redes para bendecir el mundo con la palabra de Dios. Y no, esta señora simplemente pide oración para una casa. Pide oración porque la situación en su casa está tenaz, se divorció de su esposo, etcétera. Y entiendo la situación. Pero eso me da a entender que esa señora o no leyó el mensaje, o no le prestó atención al mensaje, o no le importó el mensaje. Y eso me da a entender que a esa persona no le importa sino su necesidad. ¿Dónde está el corazón de esa persona? En la prosperidad, no en Dios. Amén. Esa persona tiene su corazón en eso. Y muchos otros contestaron: amén, así es. Amén, tiene razón. Así es, así es. Y wow, y amén. Dios lo bendiga, apóstol, me dijo otro. Es increíble que muchos o no leen o tienen su entendimiento tan embotado que no entienden lo que Dios les estaba hablando en el momento. Ahora, esta es una invitación a que usted coja todos los días las redes sociales. Abra un canal en YouTube, abra un canal en Facebook, abra un canal y no le copie, amado, no le robe el mensaje a otro. No coja la tarjetica que todo el mundo pone. Pone la tarjetica: el Señor es mi pastor, nada me falta. Lo mismo que todo el mundo pone. Usted sea creativo, mi hermano, creativo. Lea el versículo en la Biblia y usted deje que el Espíritu le hable lo que quiere transmitir por las redes. Y tome ese texto, amado, tome ese texto que el Señor le dio en la lectura bíblica y transmítalo con la voz del Espíritu para el mundo, porque de nada sirve copiar lo que los demás hacen. Amén. Yo tengo un canal ahora en TikTok, ahí me encuentra. TikTok es un medio y yo no estoy buscando fans ni gente, millones para dinero, pero TikTok es un medio donde el 99% de TikTok son semidesnudos. Son mujeres que básicamente salen exhibiendo prácticamente su desnudez. Si no fuese porque TikTok e Instagram tienen ciertas reglas que llaman las reglas como de que no pueden mostrar toda una desnudez porque quitan la cuenta, ya tuviéramos en TikTok y ya tuviéramos en Instagram desnudos abiertos y hasta pornografía, si no fuera por los controles que hasta el momento hay. Pero el 90%, el 99% son mujeres semidesnudas. Son hombres provocando la sexualidad, provocando muchas cosas. Se abrió TikTok con un solo objetivo: enviar un mensaje. Que en medio de esos miles de millones que ven tanta basura en esos medios, puedan ver una voz de esperanza, puedan ver una voz de oportunidad, puedan recibir un mensaje que les pueda ayudar.
Hay personas que ya le están dando me gusta, que yo no conozco, que ni siquiera sé de qué país le dan me gusta a los videos, a las palabras que estoy enviando en TikTok. Entonces eso me enseña a mí que alguien lo leyó en algún lugar del mundo y que es una semilla que va a quedar en el corazón. Estoy seguro que como Jesús lanzó la palabra y sembró, mi palabra, la que Él me ha dado a mí para las redes sociales, estoy seguro que así como ha caído el mal a tierra, que así como seguirá cayendo en tierras pésimas, estoy seguro que esa palabra algún día dará fruto en buenas tierras y que alcanzaremos millones y que alcanzaremos multitudes en las naciones para Cristo. Estamos viviendo un mundo, amados, donde se está descomponiendo la sociedad y nosotros somos la luz y somos la respuesta al mundo. Y esto es una invitación, no un regaño, a que usted voluntariamente lo haga. Yo he visto gente de casa de gobierno publicando videos, compartiendo videos que uno dice, bueno, nada que ver, esto no tiene nada que ver, esto no va a cambiar el mundo, esto no va a traer fe, esto no va a traer esperanza. Cuando vaya a publicar algo, amado, publique algo desde el Espíritu que trascienda, que marque, que toque, que impacte, que ministre, toque algo. Y si no tiene la habilidad de transmitir algo creado, amado, coja un versículo bíblico y péguelo en su muro. Coja un versículo bíblico donde hable del amor de Dios, de la salvación, del arrepentimiento y péguelo en su estado, péguelo en su muro, péguelo en su TikTok, péguelo en su Instagram, baje aplicaciones para hacer tarjetas y por lo menos con versículos bíblicos llenemos el mundo de una nueva oportunidad. Cierro ese paréntesis, amén. Es fácil que una persona, estoy enseñando, cuando está sin dinero, cuando está sin economía, cuando está mal, buscan a Dios con pasión, con desesperación, pero cuando empiezan a prosperar y a levantarse financieramente, esto les absorbe tanto el tiempo que terminan alejándose del Señor y terminan alejándose de la iglesia. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio 30. Para eso voy a usar 3 versiones diferentes. Deuteronomio capítulo 30, verso 9. Estamos hablando de economía, amén. Voy a leer esta versión, nueva versión internacional, me parece muy profunda. Mira lo que dice Deuteronomio 39 como promesa. Dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad. ¡Wow! Tremenda promesa. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad. Mire que Dios quiere bendecirnos con mucha prosperidad, no con prosperidad, con mucha prosperidad. Reciba esta palabra en su espíritu, amén. Deuteronomio 39, aprendas ese texto bíblico y en sus momentos de debilidad, en sus momentos de incertidumbre, reclame esta promesa, cite esta palabra. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. Mira esto, el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. Escriban esa palabra bienestar, subrayenla en su Biblia, la palabra bienestar. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó. Oh, no, esto está muy fuerte. Wow. Mira, amados, Dios no tiene nada en contra de la riqueza. Esto está muy fuerte, amados, déjenme ayudarle con esto. Esto está muy lindo. Hay muchas personas que están en contra de la prosperidad e involucran a Dios en contra de la prosperidad. No, Dios no está en contra porque la Biblia dice que nadie puede servir a 2 señores, que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Sí, lo acabamos de enseñar. Jesús dijo, nadie puede servir a 2 señores. Servir y tener es diferente. Amén. Yo puedo tener esta botella de agua. Yo tengo agua en mi mano, una botella de agua. Otra cosa es que yo le sirva el agua. Entonces idolatre la botella, me rinda ante la botella, le entregue todo mi corazón, todas mis fuerzas, toda mi alma a la botella y haga de la botella un Dios. Y luego ponga esta botella aquí en la pared y compro unas veladoras y entonces prendo luz aquí a la botella y entonces ya tengo un Señor que controla mi vida. Le estoy sirviendo a eso. La Biblia no dice que no podemos tener. La Biblia dice que no podemos servir. El mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nota esta versión como dice, entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha o con poca. Te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre. Ahora, es importante entender
que Dios te bendecirá con mucha prosperidad el trabajo de tus manos. ¿Cuándo prosperará Dios el trabajo de tus manos? Déjeme ir un poquito hacia adelante al libro de Juan. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro, gracias Espíritu Santo, cuando el apóstol Pedro está en la barca, mira tan interesante esto. Qué fuerte, Espíritu Santo. Miren esto tan fuerte que les voy a soltar. Ustedes recuerdan que Pedro está sobre una barca intentando pescar, ¿cierto? Aquí hay dos cosas que Pedro está violando. Usted dice, apóstol, ¿por qué razón Pedro no pudo pescar aquella noche? Usted tiene que entender qué era lo que estaba pasando en Pedro, del por qué todo el trabajo que él estaba haciendo, el trabajo de sus manos, no estaba siendo respaldada por Dios. Y quiero que por favor, amados, apague el televisor ahora mismo, desconéctese y regáleme atención, porque lo que le voy a decir de verdad, mi amado, es algo tan lindo que lo va a bendecir. Entre más trabajes, entre más rindas tu vida a un trabajo, no significa que vas a prosperar. Y déjame enseñarte un principio. Uy, Dios mío, me voy a meter en problemas con alguien allá. Pero se lo voy a probar por la Biblia. Y espero que esto le ayude. No le ofenda, sino le ayude. Porque mi deseo es ayudarle. El hecho de que tengas un trabajo, no sé cómo decirlo. El hecho de que tengas un trabajo ni siquiera puede ser que tengas una bendición. Wow. Tú puedes tener un trabajo y no significa que eso sea una bendición de Dios. O no significa que estás bendecido o que eres bendecido. Porque tengas un trabajo no significa que eres bendecido. Ay, Dios me dio este trabajo y me bendijo. Quizás no. Porque cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, había algo que el hombre fue creado para hacer dentro del Edén. Pero la Biblia habla de una palabra importante que le dijo a Adán, que era cultivar, que significa administrar, que significa en el hebreo exponer lo mejor de algo, sacar lo mejor de algo, cultivar. Pero cuando Adán peca, usted recuerda en Génesis 3, que el Señor dice, trabajarás. Con el sudor de tu frente trabajarás. Trabajarás la tierra. Ahora bien, cuando tú miras Génesis capítulo 2, el Señor le dio a Adán la oportunidad de labrar y la oportunidad de cultivar. Pero en Génesis 3 el Señor le dice, trabajarás. Trabajarás la tierra. Quiere decir que Adán adquirió un trabajo. Adquirió un empleo. ¿Qué es un empleo, apóstol? Un empleo es algo, ¿cómo lo digo? Un empleo. ¿Qué es tener un empleo? Tener un empleo, no quiero confundirlo, tener un empleo es básicamente recibir como retribución un medio financiero por el hecho de mi servicio en eso. Entonces, cuando yo rindo mi servicio a esa empresa, o cuando yo le doy mi servicio a eso, tengo un empleo. Por causa de mi servicio, me pagan. Entonces, un empleo es simplemente recibir una recompensa de mi propio, ni siquiera una recompensa. La retribución de mis fuerzas, de mi esfuerzo, de mi talento, de mi conocimiento y de mi habilidad. Eso es tener un empleo. Si el empleo fuera una bendición, si el trabajar fuera la bendición, entonces Pedro hubiera sido bendecido porque toda la noche trabajó. Ahora usted tiene que entender dos cosas que Pedro estaba violando. La razón por la cual Pedro no fue bendecido es porque Pedro violó dos cosas. Número uno, Pedro violó la ley de la noche. Pedro estaba violando la ley de la noche y Pedro estaba violando la ley de la bendición. Déjeme explicarlo. Pedro está trabajando de noche. Pedro dice, Señor, toda la noche he trabajado. Toda la noche he trabajado. Ahora, el problema con la noche es que Dios no la creó para trabajar, sino para descansar.
Dios no creó la noche para trabajar. La noche fue creada para dormir, para descansar. Por eso es que Jesús dice, le dice a los apóstoles, vamos, aprovechemos la luz del día. Vamos porque es de día. Hagamos la obra de día porque viene la noche. ¿Se dan cuenta, amados? Y Pedro trató de prosperar violando la ley de la noche. Pedro trató de prosperar trabajando de noche. Y no se puede trabajar de noche. Porque la noche Dios la creó para descansar. Y número 2, Pedro estaba violando la ley de la bendición. ¿Cuál es la ley de la bendición? Que Pedro no debía trabajar por recursos, sino trabajar por el reino. La ley de la bendición significa que yo busco primeramente el reino de Dios, su justicia, y las cosas me son añadidas. Pero Pedro está violando esa ley. ¿Por qué la está violando? Porque él no está buscando el reino, sino buscando prosperar. Entonces Pedro no pudo tener resultados porque violó 2 principios. Y cuando nosotros violamos esos 2 principios, no vamos a prosperar. No vamos a tener resultados. ¿Estamos comprendiendo ello? Ahora, y mira, todo lo que te estoy soltando es muy fuerte. Dicen, con mucha prosperidad el trabajo de tus manos. Pero Pedro no está siendo bendecido. Pedro no está siendo bendecido con el trabajo de sus manos. Pero está trabajando. Pedro tiene un trabajo y tiene un trabajo de noche. Y toda la noche puso sus manos a funcionar y no le dio resultado. No prosperó, no encontró ni un solo pez. Porque tú no puedes ir a la prosperidad en contra de los principios de Dios. Tú no puedes ir a buscar prosperidad apartándote de Dios, teniendo a Dios en tu lugar, en tu segundo lugar, amando el dinero, amando el trabajo, amando lo demás por encima de Dios. Tú no puedes ir de noche, amado. De noche lo único que va a haber es una probable enfermedad, una alteración en tu sueño, una alteración en tu mente. Si eres casado, tu esposa hasta la puedes llegar a perder. Tus hijos se pueden llegar a crecer sin conocer a su papá que lo tape de noche. Muchas cosas se pueden meter. La noche es la noche de los... La Biblia dice que la noche es la noche de los ladrones, amado. Es la noche del maligno. Amén. Y el hogar, cuando hay un hogar, se necesita que el esposo esté en la noche. No, pero el esposo está trabajando, tratando de prosperar. Y uno les dice, y dicen, no, apóstol, es que la nocturna la pagan más, las extras las pagan más, trabajar de noche lo pagan más. Pero cuando a fin de mes uno les pide resultados, no se les ve que les estén pagando más. Pareciera que antes les pagaran menos. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice la Biblia, el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad y bendecirá el fruto de tus manos. ¿Cuándo bendecirá el Señor el fruto de mis manos? Cuando yo le sirvo al reino. Cuando amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y cuando yo uso la noche para lo que es. Ahora tú me dices a mí el domingo. Un trabajo el domingo. ¿Para qué creó el Señor el domingo? Bueno, no es el domingo, es el séptimo día, que de hecho era sábado. Pero para nosotros el domingo es el día del Señor. ¿Qué haces trabajando un domingo? Entonces tú quieres prosperar de la manera incorrecta. Tú quieres ir en contra del reino y quieres prosperar. Y cuando no tienes resultados, entonces te quejas con Dios. Amados, entendemos esto. Pero la otra parte es importante. Porque la parte que sigue dice, el Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. ¡Wow! Dios se deleitará en tu prosperidad. ¿Se da cuenta tan tremendo esto? Deuteronomio capítulo 30, verso 9, nueva versión internacional, dice que cuando yo prospero, porque Él me bendice, Él bendice el fruto de mis manos, y cuando yo soy bendecido, porque Él ha bendecido mis manos, prospero mucho, y dice que cuando prospero mucho, Dios se deleita en mi prosperidad. Si la Biblia dice que Dios se deleita en la prosperidad nuestra, ¿por qué predican en contra de la prosperidad? ¿Por qué predican que prosperar es del diablo y que prosperar no es correcto? ¿Alguien me puede ayudar con ello, por favor? El Señor se deleitará en nuestra prosperidad. Quiere decir que mi prosperidad, que es la que Él me da,
¿Por qué lo busco a Él? ¿Por qué lo amo a Él? ¿Por qué Él bendice mis manos? Y todo lo que hago con mis manos es bendecido por Él. Entonces yo aumento en bienestar, la palabra bienestar, aumento en bienestar. El bien de Jehová está sobre mí. Él se deleita. ¿Cuántos saben que Dios se deleita en la alabanza? ¿Cuántos saben que Dios se deleita en la adoración? Dios se deleita en la santidad. Dios se deleita en la obediencia. Pero aquí vemos que Dios se deleita en la prosperidad. Cuando tú prosperas, Él se deleita. Cuando tú prosperas, Él se complace. Cuando tú prosperas, Él se alegra. De manera que cuando tú no prosperas, ahora déjame buscar el mismo texto en la Dios habla hoy. Deuteronomio 30, el mismo texto, 9. Dios habla hoy. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan. Y en hijos, en crías de ganado y en cosechas. Sí. El Señor su Dios volverá a complacerse. Wow. Volverá a complacerse en hacerles bien. Escriban la palabra bien. Recuerdan que la nueva versión dice, se complacerá en prosperarlos. Aquí dice, se complacerá en hacerles el bien, como antes se complacía en hacerle el bien a los antepasados de ustedes. Y por último leo el mismo texto en la Biblia, lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Menciona la palabra bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. La repite 2 veces. De la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Por qué es importante estas palabras? En el hebreo existen 2 palabras que traducen bien. La primera palabra es la palabra TV, tu, TV, que significa bienes, bendición y bienestar, tu. Pero en el hebreo también está la palabra top, T-O-B, T-O-B, top. La otra es tu, con U, la otra es top. Y top, que es la palabra español bien, top significa progreso, prosperidad y sobreabundancia. Y vimos tanto en la versión lenguaje sencillo como en la versión Dios habla hoy, Deuteronomio 39, que Dios nos dará el bien, pero se complacerá cuando nos dé el bien. Es decir, Dios se complacerá cuando nos entregue bienes, y no son bienes de bienestar, sino bienes de material y bienestar. Pero la palabra top dice, se complacerá cuando nos entregue prosperidad, sobreabundancia, progreso. ¿Te estás dando cuenta? Estas 2 palabras son hebreas que traducen la palabra bien, que encontramos en lenguaje sencillo y en Dios habla hoy. Pero en la versión internacional, el mismo texto no usa la palabra bien, sino usa la palabra prosperidad, sobreabundancia y bienestar. Y si unimos las palabras de los 3 textos del texto bíblico de las 3 versiones, solamente se define en una palabra: riqueza. Dios se complace cuando Él te prospera. Dios no se complace cuando tú te prosperas a ti mismo, cuando tú corres detrás de la prosperidad, cuando tú dejas de servirle a Él por ir a trabajar y por tener plata a tu manera. Dios no se complace cuando tú dejas de servirle a Él para dedicarte a tu trabajo. Dios no se complace. ¿Tú crees que Dios se complace cuando llevas un mes sin ir a la iglesia por estar ocupado de tu trabajo y recibes ese salario mensual sin haber ido a la iglesia ese mes y recibes tu quincena mensual
Y mira, si dices, Dios, gracias. ¿Tú crees que Dios se complace? Si Dios te va a decir, ¿gracias de qué? Si usted ni se congregó, si usted ni me buscó, un mes sin congregarse, un mes sin adorarme, un mes sin hablar conmigo, un mes sin leer la palabra, un mes sin estar con los hermanos juntos en armonía, un mes violando el no dejar de congregarse. Durante un mes violaste ese principio, no te dejes de congregar y vienes a decir que estoy complacido con tu salario mensual. No, amado, Dios no se complace con eso. Dios se complace ¿con qué? Con la bendición que Él me da, con la prosperidad que Él me da. Aunque tenga un empleo y aunque tenga un trabajo y reciba un salario, cuando mi vida está entregada a Él, cuando, ok, no me pude congregar este mes, el trabajo es demasiado, pero en su casa 2 horas de oración, en las madrugadas usted se levantó durante ese mes a adorarlo, a tener intercesión, a buscar la palabra. En las noches usted llegaba durante ese mes a su casa a darle 1 hora de adoración, 1 hora de quebranto. En ese mes derramaste tus lágrimas allí en tu casa, en tu secreto, dándole gracias por todo, siendo santo, siendo íntegro durante un mes. Ahí diríamos que se complace Dios. Pero ¿cómo se va a complacer Dios cuando nosotros le hemos dado un mes la espalda? Cuando nosotros hemos dejado de cumplir con los principios de Él por estar ocupados en nuestras actividades. ¿Sabes qué dice la Biblia? La bendición de Jehová enriquece. Note que no dice que la bendición enriquece. No dice, la bendición no añade tristeza. Amado, hay bendiciones que añaden tristeza. Por eso dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuál es la bendición que enriquece? ¿Cuál es la bendición que no añade tristeza? La de Jehová. Y no es lo mismo tener la bendición del mundo, la bendición del empleo, la bendición del trabajo, la bendición que yo busco, que la bendición de Jehová. La bendición de Jehová, lo que viene de Él, lo que viene de Él no añade tristeza y lo que viene de Él me enriquece. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Estoy cerrando y voy a dar un nuevo subtítulo para cerrar lo que me quede de tiempo. Dios desea que prosperes. Como subtítulo, último subtítulo de esta enseñanza, Dios desea que prosperes. Wow. ¿Me dan 10 minutos, por favor? Ok, si prosperar fuera malo, entonces Jesús jamás habría dicho estas palabras. Ojo. Como subtítulo, Dios desea que prosperes. Si prosperar fuera malo, entonces Jesús jamás habría dicho estas palabras. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las cuales oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concebidas. Note que en estos 3 textos Jesús resalta el término todo. Resalta el término todo. Y cuando nosotros hablamos de todo, todo involucra todo. Jesús dice en Juan 14, todo lo que pidamos. En Mateo 21, todo lo que pidáis. Y en Marcos 11, todas las cosas por las cuales oréis las recibiréis. Aquí vemos entonces que el principio de Jesús, o más bien para concluir parte de esta lección, es que los ejemplos de Jesús, de estos 3 textos, involucran el todo. Yo puedo pedirle a Dios todo, todo es todo. Todo es economía, todo es salud, todo es bienestar, todo. Porque Jesús no dijo, pídanle al Señor esto, pero ojo, no vayan a pedirle esto a mi Padre porque mi Padre no se los va a dar porque eso los va a dañar. No, Jesús dice, y todo lo que le pidan a mi Padre en oración, todo lo que ustedes le quieran pedir, mi papá se los va a entregar. Crean lo que mi papá se los va a entregar. Pídanle al Padre todo y el Padre se los dará. Y en lo personal, no sé tú, pero en lo personal, mi oración del todo son muchas cosas. Amén. Son muchas cosas que yo no puedo lograr, que yo en mis fuerzas no voy a alcanzar y que la vida a mí no me va a alcanzar para lograrlas, pero que sé que el Padre me las va a entregar, porque dice que cuando Él me las entrega, se va a glorificar en el Hijo. Jesús es glorificado cuando el Padre nos entrega todas las cosas. Y yo no sé cuáles son todas las cosas que tú estás pidiendo allí.
Entonces, si la prosperidad es mala, Jesús no hubiera dicho que tenemos derecho de pedir todas las cosas que querramos. Él hubiera puesto un límite o un limitante. Sin embargo, Él no lo hizo así. El problema por el cual no tenemos salud, no tenemos bienestar, no tenemos prosperidad, no tenemos juventud, por así decirlo, no tenemos un ministerio, no tenemos las naciones, amados, es porque no las hemos pedido. ¿Qué dice el Salmo? Pídeme y te daré como herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero hermano, estamos todavía en la calera. ¿Por qué? Porque no hemos pedido a las naciones. Pero aún lo que pidiéramos como naciones, ya estuviéramos nadando por las naciones. Pero como no las pedimos, no las recibimos. Igual aplica para todo. Este principio del pedir todo involucra lo demás. Ahora bien, quiero citar 7 aspectos leídos, solamente leídos bíblicamente, para ir culminando toda esta enseñanza. Primero, esto que voy a leer es el deseo del Padre registrado bíblicamente, el deseo del Padre para sus hijos. Primero, en la parábola del pródigo vemos que el Padre le dio la herencia a su hijo, ya lo enseñamos, Lucas 15:12. 2. En la misma parábola, el padre le da riqueza a su hijo, aun cuando éste iba a fracasar con ella. Ojo con eso que estoy leyendo. El padre, primero, le entrega herencia a su hijo. Segundo, le entrega riqueza aun cuando él iba a fracasar. Aún, eso ya lo expliqué, creo que en la cuarta enseñanza. 3. Jesús nace y el padre le envía oro. Mateo 2:11. 4. Dios llamó a Abraham de la nada y lo enriqueció. Génesis 13:12. 5. Isaac y Jacob fueron enriquecidos por Dios. Génesis 26 del 12 al 13. 6. Dios bendijo con riquezas al rey David. Primera de Crónicas 29, 3 al 4. 7. El pueblo que Dios sacó de Egipto recibió una transferencia financiera. Éxodo capítulo 12, verso 35 al 36. Y le voy a dar estas citas bíblicas, téngalas en su mente, escríbalas, no aquí en la transmisión, sino en su libro. Le voy a dar esta cita bíblica para que la lea. Génesis 3:9, Génesis 2:3, Génesis 39 del 2 al 3, Génesis 39 del 2 al 3, Deuteronomio 29:9, Deuteronomio 30:9, Josué 1:7, Segunda de Crónicas 20:20, Nehemías 2:20, Salmo 122:6, Proverbios 11:15, Proverbios 28:25. Todo eso habla de prosperidad para los hijos de Dios. Ahora, muy bien, esto nos enseña entonces que la pobreza no es de Dios, ni es para los hijos de Dios, aunque mucho cristiano lo vea así y lo acepte de una forma incorrecta. Cerramos con esta reflexión. Vamos a cerrar con esta reflexión. Voy a leer Juan capítulo 12, verso del 3 al 8. Juan 12, del 3 al 8, y es el cierre de esta reflexión. Juan 12, 3 al 8. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Me gusta esta palabra que la subrayé. De mucho valor o de mucho costo, de mucho precio. De mucho precio. ¿Sabe cuánto dice que costaba más adelante? Dice 300 denarios. Estudie que era 300 denarios para ese tiempo. María tomó una libra de perfume de nardo de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y lo enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire quiénes son los que están en contra de la prosperidad. Note quiénes son los que están en contra del progreso. Mire los enemigos del progreso en la iglesia, los enemigos del progreso. ¿Sabes quiénes son los enemigos de la prosperidad en una iglesia? ¿Y sabes quiénes son los enemigos del progreso en una iglesia? Los que van a traicionar el cuerpo. Los que van a traicionar el cuerpo de Jesús. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? La iglesia. Judas iba a vender el cuerpo. Iba a vender a Jesús
para que su cuerpo fuese maltratado, para que su cuerpo fuese crucificado. Y ese espíritu de Judas es el único espíritu que se opone a la prosperidad. Cuando tú estás frente a personas en una congregación, en una denominación, o como lo quieran llamar, que dicen, es que la prosperidad no es de Dios, es que el progreso no es de Dios, es que ese mensaje de la prosperidad, eso no es de Dios, esa es la nueva doctrina, y esa doctrina, ese es el que está en contra, ese es el Judas, ese es el que está traicionando el cuerpo. Dice, el que le iba a entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara ni le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era un ladrón. Entonces Jesús le dijo, déjala. Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. 4 principios y cierro. Número 1. Pregunto, ¿por qué cuando esta mujer iba a romper este perfume de muchísimo valor, Jesús no lo impidió y le recomendó que se lo diera a una casa de beneficencia o a una fundación para niños necesitados? Ella viene y va a romper el frasco. ¡Ay, Señor! Y va a romper el frasco. Y Jesús, ¡ey! Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre, Jesús, no? Romper eso tan costoso, desperdiciar eso. ¿Por qué no lo dona a una casa de beneficencia? ¿O por qué no lo vende, mujer, más bien, y se lo da a los niños pobres? ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué no lo impidió? Número 1. Número 2. ¿Por qué cuando Judas dijo que debieron dárselo a los pobres, Jesús no dijo, oh, Judas, tienes razón? Ay, Judas, tienes razón. Hay tanto pobrecito por ahí, hay tanto niño pobre por ahí. Judas, tienes razón. Ay, esta señora debió haberle dado eso a los pobres. No, Jesús no le dijo eso a Pedro, a Judas. Tercero, ¿por qué Jesús prefirió que ese perfume costoso fuera derramado y no fuera para una obra social? Esa me gusta. ¿Por qué Jesús prefirió que ese perfume costoso fuera derramado y no fuera dado para una obra social? Y número 4. ¿Y por qué Jesús dijo que los pobres siempre estarán entre nosotros y no los ayudó con el valor de ese dinero?